La ansiedad es un trastorno que no discrimina. Aparece muchas veces sin razón aparente y afecta negativamente la calidad de quien la padece. No es necesario que haya pasado un evento de estrés específico o de peligro para que la persona sienta miedo, nerviosismo en sus actividades cotidianas o incluso malestares físicos como falta de concentración, tensión muscular y hasta problemas para dormir. O su peor manifestación, ataques de pánico. Nuestra invitada de hoy, mi querida Andrea Hacomen-Lemkin, lo ha vivido y hoy está aquí para compartir su experiencia con nosotros. Estoy segura que los ecuatorianos que me escuchan la recuerdan con tanto cariño como yo, pues ella fue Miss Ecuador en el año 2003, concejal de Guayaquil, y desde el 2008 vive en Estados Unidos con su esposo Danny Lemkin, de origen israelí, y sus 3 hijos, Noah de 14, Eva de 11 y Ariel de 8. Luego de obtener su MBA y trabajar en una importante corporación, decidió dedicarse a tiempo completo a su familia. Y hoy está aquí con nosotros para contarnos su vida luego de ser diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada. Gracias, Andrea, de todo corazón por estar aquí hoy y haberme escogido para contar tu historia. Muchísimas gracias, Wendy. Gracias. Para mí realmente es un honor poder volver a contactar con mi comunidad ecuatoriana que quiero muchísimo, con todo tu público, con toda tu comunidad también a través de tus redes. Y bueno, yo creo que como te dije, no tengo mejores manos en quién poner mi corazón y mi experiencia. Y en realidad a las personas que nos escuchan, yo lo que quiero es que sientan que no están solos y que espero que mi testimonio sea una luz de esperanza, una luz de fe en un camino que puede parecer a veces muy oscuro. Gracias, Andrea, por eso y por tu generosidad de contar tu vivencia. Retrocedamos un poco en el tiempo y vámonos a junio 24 del año 2022, tu primera crisis. ¿Qué pasó contigo, Andrea? Bueno, ese día yo me iba a Guayaquil, iba súper emocionada a encontrarme con mis amigos, uno de ellos se casaba y me embarqué en un vuelo que salía de Nashville para Miami. Nashville es donde yo vivo, y de Miami yo iba a coger otro vuelo al día siguiente para Guayaquil. En el primer tramo me subo en una aerolínea que no usualmente uso, realmente es la primera vez, y yo ya venía como un poquito dubitativa del tema, pero cuando yo entré al avión busqué cómo reafirmarme con las personas que yo hacía contacto visual alrededor mío, yo busqué cómo sentirme segura. No obstante, apenas la puerta del avión cerró, yo sentí un miedo horrible en mi corazón. Sentí en mi pecho que mi corazón se salía, era como que un frío me recorría y yo en ese instante supe que era pánico. Y nunca en mi vida había tenido una experiencia de ataque de pánico, pero lo supe al instante y de hecho alcancé a escribirle a mi esposo y decirle, estoy sufriendo un ataque de pánico en el avión, no sé qué hacer. Y mi esposo, sin saber tampoco qué hacer, sin embargo, su sexto sentido lo ayudó a calmarme, a decirme que todo iba a estar bien, que respirara en una bolsita de esas de papel, que me enfocara en que tengo azafatas alrededor mío, personas alrededor mío, que el vuelo era corto y que íbamos a probablemente poder estar comunicados durante el vuelo. Bueno, y aquí quiero hacer una pausa porque yo probablemente ahí cometí el primer error que la ignorancia nos lleva a cometer, y es que yo no acepté lo que estaba viviendo en ese momento. Yo intenté huirle. Era tanto el miedo que a mí me daba ver lo que yo tenía adentro, que yo lo que hice fue pedir al azafata un vaso de agua y poner una película de Netflix que yo me había bajado. Pero no fue normal. Obviamente yo estaba así, no quería ver a nadie, no quería ver nada, solamente quería enfocarme en la película para no tener que chequearme. Y cada vez que yo me autochequeaba, el miedo estaba ahí y ahí comenzó el círculo vicioso, que es el círculo vicioso de la ansiedad, que comencé a tenerle miedo al miedo que yo estaba viviendo. Bueno, y ese fue realmente el comienzo. Me llama mucho la atención dos cosas de lo que nos estás contando.
Una, de que fue en un momento de tranquilidad de tu vida, en un momento feliz de tu vida. Incluso venías entusiasmada a realizar ese viaje. Eso por un lado, que me gustaría que tal vez ahora con tu experiencia eh, puedas reflexionar y decir, sí, esto puede pasar incluso en tus mejores momentos y como yo decía en la introducción, no es necesario que estés viviendo por un momento de salud malo o un momento amoroso malo o un momento duro en la vida, sino que simplemente te apareció así. Eso por un lado. Y lo otro es que reflexiones conmigo en eso de no querer verte. ¿A qué te refieres? Y ahora, cómo, que ya lo comprendes, ¿cómo lo puedes expresar? Bueno, la primera parte, a través de mucha psicoeducación, hoy en día, año y medio, casi 2 años después, puedo entender que un ataque de pánico o una crisis muy elevada de ansiedad casi siempre pasa en el momento menos esperado, porque es como un volcán en el que se están cociendo adentro muchas cosas por mucho tiempo, mucha tensión, se fragua como una olla hirviendo que comienza a hervir, a hervir, a hervir, hasta que la presión ya no soporta más y para bajar esa presión interna tiene que explotar. Entonces, yo creo, a ver, también considero que la ansiedad es multifactorial. La tensión acumulada es una gran parte de la razón por la cual sucede. También existían otras cosas que me estaban pasando en ese momento, sin saberlo, ya luego de terminar en un hospital, porque yo sentía que algo me estaba pasando muy grave que no entendía, pues había estado con COVID. Ha sido mi primera infección de COVID y en esas épocas eran las últimas variables de COVID. Se decía que su impacto era más neurológico que pulmonar. Entonces, bueno, esa es una hipótesis también. En ese momento, médicamente, yo estaba con corticosteroides, que dice la medicina que también tienden a elevar el nivel de tu sistema nervioso. Yo también considero que yo llevaba 2 años de mucha tensión y no soy la única. Eran los 2 años de COVID, 2 años lejos de mi familia, en un entorno de inseguridad, de ambigüedad, 2 años en los que mi vida personal como individuo, como mujer, se paralizó por completo porque teníamos que estar casi que 100% destinadas a ser madres, a esto de no tener escuelas, de estar on and off, de que habían las vacunas, si te vacunas, no te vacunas, tus hijos, ¿no? Aquí fue un poquito distinto el tema de la vacunación, hubo diferentes tratamientos en las escuelas, entonces yo reconozco que pasé por 2 años muy intensos, muy duros. Justo un mes antes de este viaje, yo inclusive tuve un accidente de tránsito muy grave. Yo me choqué directo con otro carro y yo en ese momento pensé que mi vida también se iba. Y yo estaba con mis 2 hijas. Ese fue un antes y un después también para mí. Bueno, y otras cosas que yo creo que son de la vida misma, que yo tenía un nivel de tensión bastante acumulado y probablemente por eso me iba a vivir, me iba a 3 días que me iba a Guayaquil sin hijos, a disfrutar y en ese momento mi volcán erupcionó. Y esa es mi lectura después de haber hecho un poco de psicoeducación y de entender un poco cómo funciona el sistema nervioso. Sí, de todo lo que dices tiene coherencia, tiene sentido, está documentado ya incluso, pero es interesante que lo revisemos porque a veces pensamos que tiene que pasar un evento puntual. Evidentemente lo de tu choque es un evento puntual fuerte. Sin embargo, todo lo que tú estás contando es por lo que han pasado muchísimas personas. Y aparte puede ser como el día a día y que no nos damos cuenta cuánto no estamos asimilando y cuánto estamos aguantando hasta que finalmente explota. Ahora, te preguntaba en la segunda parte de la pregunta, era, sí, lo de no querer verte. Es muy interesante lo que dices porque el querer verse es justamente el gran inicio del cambio espiritual y del autoconocimiento. Pero tú lo defines tan bonito que quisiera que nos cuentes cómo fue ese antes y después de poder darte cuenta de que algo te frenaba o te asustaba cada vez que tú querías observarte. Bueno, en realidad yo no sabía qué hacer.
yo no sabía cómo enfrentar ese momento. Y la única manera en la que yo pensé que podía tolerar 2 horas en un avión donde no podía caminar, donde no podía ir a respirar aire, donde no podía recibir la luz del sol, no podía tener los otros recursos que hoy ya conozco que tenemos todos, en ese momento mi única opción fue hacer como que no pasaba nada, no tratar de controlarlo con mi mente. Esta necesidad de controlar también es otro disparador en otras circunstancias también de ansiedad. Eso fue lo que yo apliqué. Intentar controlarlo con mi mente, haciéndolo a un lado y no observándome, enfocándome solamente en mi mente y en mi conexión en ese momento con la película. No puedo decirte que aprendí enseguida que lo que había estado haciendo en ese momento fue un error. Eso lo sé ahora. Eso lo supe mucho después. A pesar de teóricamente saber que el primer paso para superar cualquier tipo de dolor emocional, no solamente la ansiedad, cualquier cosa que nos duela adentro o que nos pase en la vida, que nos genere ese dolor, es la aceptación. La aceptación de que está ahí, de que no, en este caso el miedo no viene realmente para hacerte daño. El miedo es una reacción natural de todos los seres humanos para protegernos ante amenazas reales en la vida. Pero cuando uno ya entra en estos cuadros de distorsión, no existe una amenaza real a la cual tenerle miedo. En este momento yo estaba teniéndole miedo a mi propio miedo. Y ese es el círculo vicioso de la ansiedad, del ataque de pánico, que se va haciendo como una bola de nieve. Y por eso el primer paso es aceptar nuestra humanidad, que estamos hechos de emociones, que estamos hechos de sensaciones y que nuestro cuerpo es sabio, que cada emoción obedece a una razón y que debemos escucharla y que debemos abrazarnos y que debemos aceptarnos. Y aprendí ahí la segunda ley, digo yo, que es la autocompasión. Porque una cosa es decir, ok, ya, yo acepto que tengo miedo. O sea, no acepto realmente, pero digamos que, ok, acepto que tengo miedo, pero ¿cómo acepto que tengo miedo? Yo pasé mucho tiempo en un nivel de autoexigencia, de decirme a mí misma, yo ¿por qué estoy así? Si yo estaba bien, y ahora me levanto al día siguiente y estoy en un hueco. ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy así? Yo tengo hijos, tengo esposo, tengo una vida, estoy bendecida. ¿Por qué tengo que vivir así? Era demasiado negación, demasiada autoexigencia, demasiada dureza conmigo misma. No me permitía vivir. Y mira que cualquiera pensaría que lo que estás haciendo es reflexionar en el sentido de que estás valorando lo que tienes para darte ayuda tú misma a que salgas de ese hueco, pero por lo visto no fue lo conveniente. Y me gustaría que cuentes un poco también de tus otras crisis, porque algo que me llamó la atención de nuestra conversación previa fue que dijiste que pensabas que tu vida se había acabado. O sea, cuéntanos un poco cómo fue, porque la primera que revisamos, la del avión fue la primera, pero luego tuviste más por algún tiempo, Y ¿verdad? bueno, Entonces, en realidad es importante mencionarlo porque yo quisiera, mi objetivo de estar aquí compartiendo esto es porque si hay personas que están viviendo lo que yo viví, yo realmente quisiera que sepan que no están solos. Y no solamente que no están solos, sino que hay un camino y que hay un tratamiento y que se puede superar. Cuando a mí me pasó esto, yo me sentía muy sola. No encontraba a nadie que hubiera atravesado algo así y que me dijera, ¿sabes qué? Es horrible, pero hay un otro lado. Al final del túnel hay una luz, hay un paraíso, hay cosas lindas. Entonces, ese nivel de soledad en el que yo me sentía me llevó a pensar así. Voy a retroceder un poquito porque en realidad no fueron varias crisis. Fue una sola que nunca paró por 7 meses. Ese fue el detonante, lo del avión, y yo cuando aterricé en Miami pensé, ok, es un evento que me acaba de suceder, pero ok, yo estoy bien.
yo iba a pasar una noche ahí, pero yo ya me di cuenta que yo no era la misma. Me fui a la casa donde iba a pasar la noche, que estaba sola. Yo ya no me pude ir a mi cuarto a descansar tranquila, ¿no? Me quedé en la sala, en el sofá, con la luz prendida, el televisor prendido, con mi esposo en el teléfono de guardia. Yo ya no pude coger el siguiente vuelo a Ecuador. Ya me tenía que regresar a Nashville. Ya no me pude regresar sola. Tuve que pedirle a mi esposo que viajara a Miami para llevarme a Nashville. O sea, en ese momento yo ya me di cuenta que algo había pasado dentro mío y que yo ya no podía en ese momento enfrentar con seguridad las cosas cotidianas de la vida que yo había estado acostumbrada a realizar. Pensé que necesitaba simplemente mi espacio, mi hogar, mi familia, y ok, esto fue horrible, quiero... Entonces pensé que se me iba a ir cuando regresara a Nashville. Y regresé a Nashville, el vuelo fue terrible porque, si bien es cierto, no me dio otro ataque de pánico, tenía miedo de que me diera y ya tenía hiperactividad. Ya no podía estar sentada en el asiento, tenía que pararme todo el tiempo, tenía que caminar, tenía que ir al baño. O sea, era muy difícil para mí estar sentada y eso fue otro síntoma, la hiperactividad. También tuve, en ese lapso de 24 horas, también sentí un poco de despersonalización, que ahora sé cómo se llama, pero recuerdo que como estábamos con mi esposa, me dice, vamos a la playa, vamos a caminar. Y yo estando en la playa me di cuenta que no sentía nada, que el agua estaba media fría y yo tocaba y no sentía la temperatura del agua, que me sentía muy extraña donde yo estaba. Dije, ¿sabes qué? Tengo que ir a buscar un baño. No encontré el baño, me quedé dando vueltas alrededor de la piscina y yo decía, Dios, aquí la gente debe pensar que estoy loca porque no paro de caminar, estoy dándole vueltas a una piscina. Yo miraba ese cuadro y sabía que era algo de ansiedad, que era un tema de salud mental. Y ese diagnóstico que yo me di de salud mental, como que me tiró también de un tobogán abajo, porque yo decía, ¿en qué momento se me dañó algo en el cerebro? ¿En qué momento se me zafó del tornillo? ¿Qué me pasó? Y bueno, fue una crisis larga. Llegué a Nashville y ahí fue que pensé que se me iba a ir y no se me fue. Mi esposo se baja al supermercado, yo me quedo en el carro con los niños y me dio un ataque de pánico de estar en el carro con mis hijos, ver alrededor mío, ver lo que pasaba y cognitivamente darme cuenta de que no estaba normal. Es como que uno está viendo cognitivamente, tú eres todavía eres tú, pero te das cuenta que cómo actúas y que cómo sientes no eres tú, que algo pasó, pero cognitivamente todavía eres tú. Y todo este shampoo y confusión de emociones y sentimientos y pensamientos exacerban más la situación. En realidad, por eso digo, lo importante hubiera sido en ese momento tener el conocimiento de que, hey, ¿sabes qué? Explotaste como un volcán. Habías estado acumulando mucha tensión por mucho tiempo, tal vez por el COVID, tal vez por tus corticosteroides, pero es lo que es. Explotaste como un volcán y no pasa nada. Simplemente hay que esperar que el volcán vuelva a su quietud y a su paz, porque va a volver y no pasa nada. Pero yo no tenía ningún tipo de conocimiento. Nadie alrededor mío lo tenía. Nadie. Y vivías en ese miedo constante porque te estabas desconociendo, o sea, sentías que te estabas transformando. Exacto. Y se volvía peor. Cada día que pasaba, se volvía peor. Y eso, yo empecé mejor de lo que terminé 3 meses después. Y buscaba aquí médicos porque decía, no, esto es algo más, yo siento el corazón que se me va a salir. Llamé a un amigo médico y le conté lo que me estaba pasando y él me explicó, mira, Andrea, yo creo que esto es un tema de ansiedad, es muy normal después de COVID que uno sienta estas cosas, yo también lo sentí cuando una vez dejé a mi familia, bla, bla, bla. Y digo, bueno, ¿y qué se hace? Mi amigo es médico. Entonces me dijo, mira, hay pastillas, hay estos inhibidores de serotonina, algo así se llaman, que los puedes tomar por un tiempo y eso te va a ayudar a regular. Yo colgué el teléfono y esa fue otra etapa, cuando yo ahí sí me di cuenta de que era un tema de salud mental y que tenía que medicarme. Ahí fue otro ataque de pánico, que ahí sí terminé no en la emergencia del hospital, pero en un hospital de turno,
porque yo sentía que algo le pasaba a mi corazón, que no podía hacer eso, que mi presión se subió, que era mi corazón, que era otra cosa. En Claro, eso sí, estabas como en una negación, porque exacto. es impresionante cómo le tenemos miedo a enfrentar el hecho de que todos somos vulnerables, mentalmente vulnerables y emocionalmente vulnerables, pero siempre, y hemos tenido estigmatizados, sobre todo gente de nuestra generación para arriba, tal vez de nuestra generación para abajo ya lo asimilen de mejor manera, pero para nosotros tomar pastillas para manejar tu ansiedad, tus emociones, era así casi que como un insulto. Entonces, comprendo que ese concepto pudo haberte alterado aún más y haber tenido esa negación de que, no, pues yo, Andrea, no lo necesito. Yo voy a estar bien sola. O sea, yo voy a poder sola. Bueno, no te puedo decir que hasta sentía que iba a poder, pero el hecho de sentir que necesitaba depender de algo para poder, fue demasiado, fue un cambio demasiado de la noche a la mañana. Y si tú te das cuenta, todo el origen de todo esto es tu sistema nervioso, pero al sistema nervioso le seguimos agregando factores de inseguridad, porque de repente entras en un mundo nuevo y realmente para poder regular al sistema nervioso, lo importante es hacerlo sentir seguro, pero uno va completamente al camino, a la acera opuesta, entonces todo se volvía peor. Eh, Mira, los síntomas físicos, porque bueno, para la gente que a lo mejor no lo ha vivido, pero tiene a alguien cerca que lo vive, sí hay un conjunto de sintomatología física que varía de persona a persona, pero es una sintomatología que se mezcla mucho con la parte emocional y entonces eso afecta los pensamientos, afecta cómo uno comienza a ver su vida, qué comienza a decirse sobre la vida. Entonces sí, yo llegaba a un punto que no me podía ni ver al espejo, porque a mí se me cerró completamente la garganta, mi parte digestiva se congeló, porque como uno tiene mucho miedo, no puedes comer, y a mí se me cerró la garganta, y yo bajé como 30, 40 libras, creo que en mes y medio. Entonces llegó un punto que yo no me podía ni ver al espejo porque tenía miedo de lo que me iba a ver. Y todo eso comienza, o sea, simplemente algo así, no simplemente, pero bueno, algo así comienza a socavar tu mente yo dormía y yo quería dormir lo que todo el día porque yo dormía riquísimo. Dormía y podía soñar Te que sentías todo estaba segura. bien, pero al momento, ni siquiera es que me despertaba, al momento en que entraba el primer rayo de conciencia, ya mi corazón comenzaba a latir. Ya mi cuerpo comenzaba a sudar, ya mis piernas comenzaban a temblar. Entonces yo sentía que todos los días me paraba a la guerra, que todos los días iba a batallar. Llegó un momento, hablando de la medicación, en que sí acepté tomar medicación. A mí la medicación me hizo mal. Eh, yo la tomaba casi que persinándome, diciéndole Dios protégeme, o sea, la tomaba súper mal. La tomaba súper mal, no es la manera de hacerlo, ¿no? Pero apenas la tomé se me fue el sueño. No, ahí comencé a padecer de insomnia y realmente es lo peor para el sistema nervioso no dormir. O sea, es como que todo lo que me iba pasando iba empeorando mi sistema nervioso. Ese creo que fue uno de los peores momentos, esas 2, 3 semanas en las que yo nomás podía dormir 2, 3 horas, porque sentía que no podía más. Sentía que no podía más, no veía luz, no sabía cómo esto iba a cambiar. Pero bueno, Andrea, ¿y tu familia, tu esposo, tus hijos, tus amigos, personas cercanas, cómo te veían? ¿Eran conscientes de lo que te estaba pasando? ¿Tú compartiste esto o te cerraste solamente con las personas cercanas tuyas? ok, entonces empecemos por mi familia de Ecuador. Mi mamá, que mi papá falleció cuando ella tenía 19 años, mi mamá es mi roca, mi todo. Ella estaba justamente en esos procesos cuando las visas se tomaban como 500 años para renovarse, no podía venir. Y mi abuelita, bueno, mi abuelita es algo que te quiero comentar después, pero bueno, ella tenía que estar allá por mi abuelita en ese momento. Pero mi mamá es médico retirado. Ella amanecía, pasaba el día y dormía conmigo en el teléfono porque yo necesitaba
ese espacio seguro que para mí es mi mamá. Y ella es muy positiva, ella trata de no hacer las cosas más grandes de lo que son, y ella fue la fuente o el camino que me dio la luz y la esperanza. Ya voy a explicar cómo. Mi esposo, Dios lo bendiga, porque mi esposo no entendía nada, pero su forma de ser es muy, muy positiva, muy de no hacer también los problemas muy grandes. Y él solo me decía, todo va a estar bien, sin él saberlo. Pero él solo me decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y me abrazaba todo el tiempo y dormíamos así hechos uno y ese afecto físico, yo no lo sabía en ese momento, pero era algo extremo, pues no, no, o sea, no es lo normal. Ese calor humano que él me daba, hoy lo entiendo, es una de las maneras con el vínculo afectivo que uno también utiliza para regular el sistema nervioso. En ese momento no lo sabía, pero sentía los Claro, pero beneficios. tu dinámica familiar tuvo que haber cambiado, o sea, ya no salías tanto. Mis hijos, tengo 3 hijos, en ese momento eran 2 años menor, 6, 10 y 12. Eh, yo no les dije lo que me estaba pasando porque no quería que se preocuparan por mí como yo estaba preocupada por mí, pero yo había tenido COVID. Entonces, a ellos como que les extendí la historia del COVID. Es por el COVID, es por las medicinas que estaba tomando para la espalda, los corticosteroides, pero no podía cuidarlos. A mí me dio agorafobia, no podía salir de mi casa, no podía manejar, no podía, no podía hacer nada. Una sobrina, Dios pone a nuestros ángeles, una sobrina que vive en Miami, se vino por 2 semanas para ser de mamá de mis hijos, para que yo ya no me preocupara tanto por ellos y pudiera concentrarme un poquito más en mí, porque era una preocupación obviamente añadida a todo esto, ¿no? Que mis hijos no me vieran, que mis hijos no se preocuparan por mí. Era en el verano, cancelamos viaje, que teníamos a visitar a mi familia política, entonces, bueno, todo se complicó en ese verano del 2022. ¿Cómo sales de esto, Andrea? ¿En qué momento me queda claro que visitaste a un psiquiatra, me imagino, para que te haya podido medicar o a un médico que te guiaba en ese sentido? Pero, ¿cómo fuiste renaciendo? ¿Cuál fue el primer paso que diste para poder decir, ok, tengo que atenderme esta situación y estos son los pasos que debo de seguir porque definitivamente de esta manera mi vida no puede continuar? Bueno, en realidad yo primero tuve una etapa prolongada de negación. Me daba más ansiedad investigar porque aún no aceptaba que ese era yo. Pensé que en un momento se me iba a ir. Cuando ya pasé la etapa de negación y ya entré un poco más, no en la aceptación de mi sintomatología, pero en la aceptación de, ok, aquí estoy, hice algunos intentos, no voy a decir fallidos, pero que no realmente me dieron todo lo que necesitaba de un inicio, ¿no? Primero que nada, busqué a un psicólogo que me viera en persona aquí, y esa psicóloga muy buena, la verdad es que hizo las veces de mamá, porque yo no tenía a mi mamá aquí, y fue como una mamá para mí. Yo pasaba, creo que todos los días, 2 horas con ella, y no podía hacer más. Sin embargo, okay, técnicamente ella aplicó conmigo la técnica cognitivo-conductual, terapia cognitivo-conductual, que es la terapia apropiada para estos casos, pero no llegó a mí en el momento adecuado. Es una terapia apropiada un poco después, pero en ese momento mi sistema aún estaba muy alterado, como para poder comenzar a analizar cómo mis pensamientos repercutían en mis emociones y cómo comenzar a cambiar esos pensamientos, que realmente es la terapia. Es buenísima, pero no era para mí en ese momento. Mi psiquiatra me recomendó, y esto sí lo recomendaría, a lo menos a las personas que pueden hablar inglés, eh, un libro que se llama Dare, Atrévete. Creo que solamente está en inglés y tiene una aplicación también. Este libro me dio el primer contacto con, ok, entiendo lo que me está pasando. A él también le pasó y así es como lo superó. Básicamente era la aceptación radical de lo que nos pasa y su filosofía era más como de tenemos que reeducar a nuestro sistema nervioso enseñándole que vivir no es un peligro,
que salir a la calle no es un peligro. O sea, era una exposición gradual a la vida para así volver a generar confianza. Entonces, eso a mí me ayudó un poco. Con eso yo pude volver a manejar, por ejemplo, el carro. Hice una exposición gradual, que la voy a explicar un poquito porque creo que técnicamente puede servir. O sea, uno no dice, ok, voy a coger el carro y me voy con miedo y todo. No, lo hice gradual. Primero con mi esposo en el carro, cerca de mi casa, luego yo sola, cerca de mi casa, luego con mi esposo más lejos, luego sin mi esposo, luego con mi esposo en el teléfono y así conquisté, ok, puedo manejar. Y para mí fue una liberación poder manejar porque yo era una mujer súper independiente. Pero bueno, de ahí mi mamá, como es médico, dentro de su grupo de amigas, de colegas médicos, ella comentó lo que me pasaba y una de ellas dio con lo que para mí fue una de las principales fuentes de esperanza. Y es el psicólogo que creo que estuvo en Ecuador, Rafael Santandreu. Él tiene unos libros que tratan específicamente sobre ataques de pánico y ansiedad, y él tiene 5 pasos para afrontarlo, y tiene un YouTube con millones de experiencias de casos exitosos. Entonces, para mí, esa fue mi primer contacto con el sentir de que, ok, sí se puede. Estas personas lo lograron, yo no todavía, pero sí se puede. Y tenía que batallar todos los días con pensamientos de que, ok, pero mi caso es más severo. Ok, pero a lo mejor yo no estoy hecha de la misma madera que esas personas. A lo mejor yo no realmente voy a poder aceptar lo que me pasa. O sea, uno tiene que irse batallando a uno mismo día tras día, pero yo lo leí y trataba de aplicar sus pasos. Lo que hice también fue que me puse en lista de espera para un psicólogo de su grupo. Gracias a Dios por COVID, porque ahora todo está tan accesible también. Entonces, me demoré como 3 meses en poder contactar a un psicólogo de su equipo, pero finalmente lo hice y estoy con ella hasta el día de hoy. Y ha sido excelente. Ahora, hay un programa que mientras yo esperaba que pudiera tener acceso a esta psicóloga, que yo hice online, y así fue como digo Wendy Rosillo también, se llama, se llama Desansiedad. No sé si tú lo has escuchado, pero Sí, pues claro, entrevisté al chileno por el que llegas a mí. Es claro, de ese grupo de desansiedad, sí. José Verdejo creo que se llama, ayer tratando de acordarme. Para mí, Desansiedad y su fundadora, Fabiola Cuevas, realmente es como el bálsamo que calmó mi alma y mi sistema nervioso. Por fin encontré a alguien que me podía explicar paso a paso, que no se me había zafado un tornillo. A mí no me gusta mucho cuando uno dice salud mental o enfermedades mentales, porque yo nunca sentí que era de mi mente. Yo siempre sentí que era a nivel emocional, que era un dolor emocional el que yo sentía. Y con ella entendí que era mi sistema nervioso. Y ella, obviamente, el primer paso ante todo, bueno, autocompasión. Autocompasión, cómo háblate como tú lo hablarías a tu mejor amiga, con ese amor. Si viene tu hija, tu hermana a decirte me pasa esto, ¿con qué amor tú la acogerías? Y eso sí fue un antes y un después para mí. Mira, Totalmente. Déjame decirte que ahorita que te escuchaba, mientras relatabas cómo te tratabas, cómo, o sea, no, esto no es para mí. O sea, eh, me llegabas al alma porque yo decía, qué bestia, cuántas veces nos tratamos tan duro nosotros a nosotros. Y ni siquiera nos damos cuenta porque estamos nuevamente a veces con estos conceptos adquiridos de la autoexigencia, del éxito, de que no podemos caer a ser tal o cual, o sea, estar en tal o cual perfil, que debemos de ser de esta manera, que las mujeres podemos. O sea, tantos conceptos que se nos vienen, no es uno en general, es una construcción de ideas sobre que no está bien estar mal, que simplemente vivimos en esta lucha y somos tan duros. O sea, la verdad es que qué bonito cómo lo cuentas porque nos haces dar cuenta de la necesidad de eso, de la autocompasión, de tratarnos con amor, de permitirnos estar mal, porque es normal y es parte del proceso de la vida. y sabes que no esperar que nadie venga
a tratarnos bonito, para nosotros de ahí aprender. Que yo esperaba, ¿cuántas mañanas no esperaba que venga Dios con su poder inmenso y me curara? A todo esto no hablé de Dios, pero Dios fue mi primer salvavidas, ¿no? En todo esto. Para mí, yo tomaba a mi relación con Dios como por sentado. O sea, yo soy una mujer de millón fe, pero creo que en todos estos años de ser mamá, en la vida rápida, Dios estaba ahí siempre, pero cuando me pasó esto, mi primer salvavidas, que me lo regaló alguien, no es que yo dije, ah, no, Dios, no, alguien vino a cuidarme y lo que me dijo, lo que yo puedo hacer por ti es rezar. Y cuando esa persona rezó para mí, yo sentí, ok, que estaba en un océano turbulento, pero sentí que tenía un soporte. Me pone la piel de gallina. Pero y yo en algún momento, retornando a tu comentario, también decía, pero yo pasaba de rodillas, pero yo decía, Dios, sácame esto. Y luego entendí que ni Dios, ni mi mamá, ni mi esposo, ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni nadie me iba a curar. Que el camino era yo, que yo tenía que sentirme segura dentro de mi propia piel, que yo tenía que volver a decirme a mí misma, tú estás bien por ser tú, porque eres tú, porque estás donde estás, porque por ser tú, porque Dios te hizo tú y eso ya es un regalo, tu esencia, tu alma. Yo realmente siento que de la noche a la mañana me rompí, me quebré 1000 pedazos, pero que Dios me acompañó a encontrar todos esos recursos para volverme a reconstruir. Y no sabía si este iba a ser el final. No sabía que aprendí a caminar así, aprendí a caminar sin saber qué venía mañana. Eso también de rendirte a la necesidad de controlarlo, todo. Porque nosotros cuando nos convertimos en mamás, nos convertimos en las supercontroladoras de la agenda, de la casa, de las actividades, de la salud, de todo. Entonces tuve que soltar todo esto. Y Fabiola Cuevas fue mi guía, o sea, no fue mi psicóloga, ella hace un programa online que cualquiera lo puede comprar y de hecho tiene muchos recursos gratuitos. Ella fue esta guía de cómo aprender a estar contigo misma, a escucharte, a sentirte, a aceptarte, a darte tu tiempo, a hacerte respetar también de los demás, a poner límites, a generarte un entorno de bienestar para ti y las otras cosas que yo no sabía tampoco, pero qué importante que es la naturaleza, qué importante que es sentirnos vivos a través del contacto con las cosas vivas. ¿Qué importa lo material? Realmente lo que importa es lo que está vivo, lo que Dios crea, con lo que generamos conexión y vínculo. A todo esto también me compré un perro. Mi terapia también tenía que ver con un perro. Yo perdí mi perro de 15 años. Después del choque, perdí mi perro. O sea, eran muchas cosas también, ¿no? Para mí tener a mi perro conmigo era una manera también de autorregulación o de corregulación, no sé cómo es que se dice. Pero bueno, con Fabiola fue un camino para mí muy importante. El otro día estaba revisando, ella tiene 5 pasos para la recuperación. Yo pensé que yo ya estaba recuperada, yo creo que estoy en el 5º. Creo que todavía estoy transitando este proceso de recuperación. El 5º paso dentro de su programa es responsabilizarnos de nosotros mismos, es ser libre, pero a través de nosotros ser nuestros responsables. Y yo creo que una vez que pasa toda esta tormenta, que el mar está un poco más en calma, yo puedo mirar más atrás ahora y puedo darme cuenta que no solamente que había atención del COVID y todas estas cosas, sino que había muchas creencias, las que tú mencionaste. Las creencias de qué tipo de mujer quiero ser y debo ser para ser exitosa en la vida. Y a mí me golpeó fuerte, porque yo hace 15 años me salí de ese entorno
de poder, no poder, pero de éxito, de una manera del molde, ¿no? Del molde que para mí estaba funcionando cuando yo estaba en Ecuador. Y me vengo acá a un baño completamente de humildad en el que tengo que dejarlo, o sea, no tengo que dejarlo todo, pero realmente tuve que renunciar a esa visión de quién yo quería ser, mi carrera, como familia, como madre, y acá adquirir tantas cosas nuevas. Y, y ahora, en este espacio que estoy, en este nuevo camino en el que estoy, ya no tengo la ansiedad como la tenía antes. La ansiedad siempre la vamos a tener, es como una emoción más, ¿no? Pero se regula durante el día, ya tengo mis recursos, tengo mis cosas, pero ahora estoy en un camino hacia mí misma, un camino de ya mis hijos están un poco más grandes, ya mi foco de atención no tiene que estar 100% ahí. Ahora está un poquito más en mí, en explorarme, en descubrir mi esencia, porque la esencia nunca cambia. La esencia de Andrea Jacome cuando estuve en Ecuador es la misma que tengo ahora. Pero bueno, el camino nos desvía a veces, ¿no? A mí me desvió muchísimo, pero como conversábamos antes, son etapas en la vida. A mí me tocó ser full-time mom con todo mi corazón y con todo mi cuerpo y con toda mi mente y le di todo a mis hijos. Y lo volvería a hacer, porque en este país estoy sola, en este país no tengo un círculo de apoyo, no tengo abuelos, no tengo primos, no tengo tíos, no tengo nadie. Entonces mis hijos solo me tenían a mi esposo y a mí. Entonces yo decidí, voy a dejar la carrera corporativa que aquí había comenzado, que tampoco es que me llenaba muchísimo, por cuidar a mis hijos. Pero ahora los sigo cuidando, pero ya siento que, ok, la ansiedad para mí fue un llamado. La ansiedad para mí fue un llamado de que, ok, hay que parar. Esta fórmula con la que trabajamos todos estos 10, 15 años funcionó hasta aquí. Ahora vamos a descubrir tu nueva vida, tu esencia, saca a flote tu potencial, a disfrutar la vida sin preocuparnos tanto, sin controlar tanto, confiando en Dios. Un viaje mucho más ligero. Qué hermoso lo que has dicho, Andrea. La verdad, déjame decirte que en toda mi carrera creo que ha sido uno de los mejores testimonios que he escuchado. O sea, Gracias. has abierto de corazón, lo siento, me has hecho, ay, hasta me has puesto lágrimas en los ojos, porque lo siento sincero. Me doy cuenta que te ha costado duro, que te ha tocado duro. Y de alguna manera me veo reflejada, porque pues, también he pasado por esos momentos. Y creo que a veces nos exigimos demasiado. Y llega un punto en la vida en que estas situaciones complejas y duras, luego, justamente Dios, ese amor divino, el que nos hace despertar, y a pesar del momento difícil, sabemos que fue la razón necesaria para poder transformarnos, redescubrirnos y encontrar en esa esencia que tú bien dices que siempre igual estará esa esencia, ser un ser nuevo, ser una nueva persona, ser un alma, como digo yo, que es lo que más me gusta de la manera en que me describo, de esa manera y creo que tú eres un alma maravillosa, Andrea, y quiero agradecerte hoy por de verdad haber compartido esta historia y me dijiste, yo no sé mucho de la ansiedad, soy experta en mi historia, fueron tus palabras textuales y déjame decirte pues que eres re experta, porque yo que he entrevistado también en este espacio a personas que hablan de la ansiedad, manejas muy bien los términos, manejas muy bien los procesos y creo que pues tal vez ahí puede estar tu proyecto de vida en poder contar esto, en poder ayudar, quién sabe, tal vez no nos pongamos etiquetas ni nos volvamos a estresar, pero en todo caso, creo que estas son nuevas oportunidades que nos da la vida para poder llegar a otros seres humanos. Yo alguna vez hice esto público hace un año en mis redes que son privadas y siempre me puse a la disposición de quien necesitara una palabra, un aliento y fueron muchísimas las personas dentro de mi red privada las que llegaron a mí. Y entonces ahí me di cuenta de que, pese a que hoy se habla mucho de la salud mental, aún existe algún estigma o algo que nos impide realmente abrirnos. Yo nunca me escondí. Yo nunca me escondí, sobre todo en mi entorno local, donde yo vivo.
Pero cuando yo publiqué esto en mis redes y toqué el corazón de mis amigos, de la gente que conozco, fue un momento sanador. Con dos cosas quiero cerrar. Puede sonar un poquito contradictorio, pero alguien me lo dijo una vez y tiene sentido. En la vida, uno viene a enseñar lo que viene a aprender. Cuando yo aprendo, yo no regalo. Esa es una. Y la otra es que el año pasado, justo en estos días, previo a la Semana Santa, a mi hermano le gusta mucho la música y le gusta mucho también ama muchísimo a Dios. Y él hizo un cover de una canción en inglés. Y nunca me voy a olvidar porque eso me entró muchísimo en mi corazón y lo tengo ahí sellado. Que Dios, cuando Jesús le dice a María, no te preocupes, mamá. No es, y todo lo que ves no es yo hago las cosas otra vez. ¡Ay, qué hermoso! Qué lindo, Andrea. Dios nos reconstruye y nos da la oportunidad todos los días. Efectivamente, así es. Y cuando cambiamos ese paradigma de una realidad en la que pensamos que las cosas son castigo, son karmas de nuestra vida pasada, son como que nos señalamos a nosotros como que si nos merecemos tal o cual cosa difícil que nos ha pasado, cuando dejamos de ver eso y nos vemos como almas en construcción, como que todo lo malo que nos pasa, malo entre comillas nuevamente, o lo bueno que nos pasa, lo vemos como parte de nuestro proceso de aprendizaje, la mochila se quita muchísimo y esa aceptación de la que tanto has hablado, de la que yo también he hablado en mis podcasts, porque es el primer paso de la reconstrucción del ser humano, no la resignación, sino la aceptación, el aceptar que estás pasando por ese momento o que te tocó vivir eso, porque luego te vas a dar cuenta cuando mires atrás que gracias a eso has avanzado en tu nivel de conciencia, eres mejor persona, eres un alma pero con una luz que brilla y que pues justamente puede hacer eso, servir, que es lo que quienes estamos en este camino espiritual buscamos hacer y sabemos que es parte de nuestra esencia, el servir. Y eso es lo que he querido hacer con este proyecto, con este podcast. Y gracias a Dios que tocaste la puerta de mi Instagram, te recordaba siempre con muchísimo cariño. Qué lindo ver que siga siendo la misma de siempre, pero en una mejor versión. Te juro, estás en una versión maravillosa y qué bueno que hayas podido salir de toda esta situación. Y como tú dices, si estás en tu quinto paso y te faltan algunos, pues vas en un excelente camino y aquí estamos todos para abrazarnos siempre, para cuando se necesite a alguien poder compartir esa información que se nos ha llegado, se nos ha dado, a pesar y gracias a los momentos difíciles, porque si no lo hubiésemos tenido no tendríamos esta información, Andrea. Así que te agradezco de todo corazón tu participación y pues estamos aquí en las órdenes y Trascender con Wendy Rosillo es tu casa para cuando quieras volver a hablar del tema o para cuando necesites compartir algo más. Wendy, un abrazo, un besote para ti y para todos mis ecuatorianos que amo, quiero mucho. No ando mucho en la vía pública, pero yo siempre ando por Ecuador y es mi casa, es mi identidad, es quien soy y es parte de las cosas que hoy sigo abrazando. Mi identidad ecuatoriana, así vive en la China, en Japón, ese corazón es quien me hace quien soy. Un abrazo a todos. Gracias, Andrea. Y cuando vengas me llamas, quedamos en un vinito o un cafecito. Gracias a todos ustedes por haber escuchado este maravilloso episodio de Trascender con Wendy Rosillo. Nos vemos en uno nuevo.